sobre lo que es sepsis y shock séptico pediátrico. Primero, agradecer la atención de todos ustedes por la invitación para la sepsis, ¿no? El shock séptico, siempre es un nombre. Las revisiones respecto a esta patología recién se dan a partir de la uniformidad de los criterios, recién se dan a partir del año del siglo pasado, del año 84 en adelante. O sea, no es tan antiguo el inicio de las recomendaciones para tratar de englobar estos pacientes, ¿no? Del 84 para ahora ha habido 3 revisiones, la última ha sido en el 2015-2016, ya para uniformizar los criterios de sepsis, ¿no? Que ha habido un cambio global en relación a cómo se debe abordar estos pacientes. La sepsis es una causa frecuente de ingreso a toda unidad de terapia intensiva, tanto pediátrica como en adulto. Más o menos se estima, ¿no?, según diferentes estadísticas, que más o menos un cuarto o 25% de los ingresos a una unidad de terapia intensiva son debidas a esta causa, ¿no? En algunos más, en otros menos. En países normalmente desarrollados, muchos de los pacientes tienen una comorbilidad o tienen de repente alguna inmunosupresión, o de repente son pacientes que han sido de órganos o pacientes que han tenido o han sufrido cáncer en tratamiento del mismo. En nuestro medio, generalmente las causas infecciosas, ¿no?, son las primeras que derivan en esta patología. Entre ellos tenemos la patología respiratoria, la neumonía, que es dentro de la causa más frecuente de lo que vemos. Y muchas de ellas siempre asociadas a la comorbilidad, ¿no? Nosotros somos un hospital, bueno, de un tiempo atrás de referencia para pacientes cardiovasculares, últimamente hemos bajado un poco, ¿no? Pero muchas de las patologías que englobaban en esto de este diagnóstico eran pacientes que tenían una cardiopatía por lo general compleja. Se complicaban con cirugía y hacían obviamente infecciones severas. Se dice que el paciente, mientras más comprometido esté, obviamente la mortalidad es mayor. La orientación diagnóstica y terapéutica para el paciente con sepsis, ¿no?, requiere, la verdad, el manejo de todo un equipo de manera organizada para diagnosticar lo más precoz posible y hacer un tratamiento adecuado desde el inicio. En relación a la epidemiología, podemos decir que el grupo de riesgo son los menores de 1 año, pero el grupo de muy alto riesgo incluso son los neonatos, ¿no?, que son los pacientes que por esta patología se complican más, obviamente se mueren más. En adultos, más o menos, la cantidad de pacientes es más o menos de 30 por cada 100.000. En niños, de manera global, tenemos una estadística de 56-80 sepsis por cada 100.000 niños, pero gran parte de estos pacientes están englobados en el primer año de vida. Más del 80% de pacientes se engloban en el primer año de vida. Estadísticas actuales en nuestro país no la tenemos, ¿no?, pero nos basamos en estadísticas extranjeras. Como digo, la mortalidad es mayor mientras más pequeño es el paciente, y la mortalidad también es mayor cuando el paciente hace cuadros más severos, o sea, shock séptico. Esto es esta es una campaña que te dice sobreviviendo a la sepsis, ¿no? La última revisión de los criterios, tanto en adultos como en pediátricos, se hizo en el 2016, ¿no? Y la última del SOFA pediátrico se ha hecho en el 2017. Es la tercera revisión para tratar de englobar los diagnósticos, ¿no?, de estos pacientes. Es una estrategia para tratar de disminuir la mortalidad, ¿no? Antiguamente la mortalidad por sepsis era más o menos más del 80%. O sea, casi la mayoría que entraba en una unidad de terapia intensiva se moría. Actualmente la mortalidad por sepsis ha bajado, ¿no?, y depende del grupo etario del paciente. 75-73% de mortalidad menor de 5 años. La neumonía es una causa importante, y en otras latitudes, países desarrollados, generalmente inmunosuprimidos, neoplásicos o con una comorbilidad, ¿no? Esta es más o menos una estadística de lo que tenemos nosotros del 2013 al 2017. No tenemos una diferencia en relación al sexo, ¿no? La mitad de nuestros pacientes son varones y la otra mitad también son mujeres, ¿no? La edad promedio
de nuestros pacientes en este grupo, en este tiempo, es más o menos de 22 meses. Los días de hospitalización promedio son 8.7. Los ingresos por sepsis es muy parecido a lo que se encuentra en las estadísticas extranjeras. 23% de los pacientes ingresan por esta patología. La mortalidad global, ¿no?, dentro de todas las patologías en general, no solamente sepsis, es 6.8, y la mortalidad solo por sepsis más o menos es el 30%. Muy parecido a lo que se encuentra en muchas unidades de terapia intensiva, tanto de aquí como de fuera del país, ¿no? Dentro de las causas, vamos a ver, ¿qué avanza esto? Dentro de las causas, nuestra primera causa es la paciente que son secundarios a problemas respiratorios neumónicos, ¿no?, la neumonía. Otra patología importante para nosotros son los pacientes post-operados, ¿no?, realmente los cardiópatas, ¿no? Pacientes post-operados con cardiopatías complejas, ya que son poliinvadidos, hacen neumonía, hacen infecciones, ¿no?, secundarias, sepsis, etc., ¿no? Y más o menos está en nuestro segundo grupo de pacientes, ¿no? Ahora con el gran aporte que dan los cirujanos, ya la cirugía abdominal cada vez está creciendo, ¿no?, en nuestro hospital. Actualmente tenemos un grupo completo de cirujanos. Hace 2 o 3 años no ocupaban ni la mitad de las guardias. Entonces actualmente ese grupo completo ha hecho que también las patologías quirúrgicas sean cada vez más complejas, ¿no? Al haber mayor complejidad, lamentablemente muchos pacientes también se complican, ¿no? Hay más procedimientos invasivos y muchos de ellos no entran en cuadros sépticos. Comorbilidades, entre las más severas, síndrome de Down. Muchos pacientes referidos con desnutrición severa también están englobados dentro de este grupo, ¿no? Bueno, de la fisiopatología no vamos a hablar mucho, solamente para que lo sepan, porque es más importante, creo, que es la parte del manejo, ¿no? Porque esto acá es todo un rollo de relación y un tema bastante largo en relación a fisiopatología. En general, ¿no?, se sabe que en la sepsis existe una colonización bacteriana y una translocación de la barrera tanto epitelial como mucosa. La mayoría de las bacterias generalmente son por bacterias comensales, en donde en el paciente existe una respuesta disregulada, ¿no? Actualmente decir sepsis es una enfermedad grave, especialmente grave, que puede comprometer la vida del paciente, donde normalmente dentro de la fisiopatología lo que pasa es una alteración de la respuesta inflamatoria, ¿no? La respuesta inflamatoria está totalmente alterada en estos pacientes. Sabemos que en estos pacientes infectados, ya, ¿cuál es el de sepsis de una simple infección? Es la respuesta o la intensidad de la respuesta inflamatoria. Tanto existen dos tipos de patrones de respuesta inflamatoria, ¿no?, dependiendo si son gram positivos o gram negativos. En los gram negativos generalmente nos van sobre el ácido, liposacáridos, y el gram positivo sobre el lipotectóico. Esto genera respuestas inflamatorias, patrones inflamatorias, tanto tantos respuestas inflamatorias como respuestas antiinflamatorias. La disregulación de todo esto lamentablemente conlleva a cuadros sépticos, ¿no? Ahí existen citoquinas inflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 2, factor necrosis tumoral, y también existe un down regulation, o sea, una respuesta antiinflamatoria como la interleuquina 4, interleuquina 10, interleuquina 3. La disregulación de esta respuesta es lo que lleva al paciente en un estado lamentablemente importante como sepsis, ¿no? Y vamos a hablar en base a lo que se hace según el concepto del tercer consenso en relación para definir sepsis en el enfermedad. Antiguamente, ¿qué era sepsis? ¿No? En el 2001 era sepsis, era SIRS, ¿no?, más presencia de infección. Actualmente, sepsis ya es un concepto ya grave en el paciente. Es un evento que puede comprometer la vida del paciente, ¿no?, donde existe una alteración de la respuesta inflamatoria, tanto en más como en menos. O sea, las respuestas antiinflamatorias no regulan en estos pacientes y el paciente puede tener falla orgánica. Cuando existe disfunción orgánica y otros componentes, componente circulatorio, o lactato o metabólico, el paciente entra en un estado más avanzado que se llama shock. Acá en este cuadro vamos a ver más sencillo, ¿no? Antes era SIRS más sospecha de infección. Actualmente es infección sospechada o documentada más una escala, ¿no? Los intensivistas adultos son mucho más prácticos que nosotros. Ellos llaman el quick soft, ¿no? Son un SOFA rápido, que es eminentemente sencillo, clínico, y con cosas simples pueden hacer un diagnóstico que el paciente esté entrando en sepsis, ¿no? El quick SOFA valora básicamente 3 cosas: la frecuencia respiratoria, más de 22, ya la presión arterial sistólica menor de 100 y el GLAVO menor de 3, ¿no? Cosas bastante simples de evaluar, y con esto el paciente entra con un diagnóstico de sepsis. Y luego de esto, evaluación rápida y sencilla,
¿no? Ya recién hacen el SOFA, donde es un score donde evalúa fundamentalmente la falla orgánica en el paciente. El SOFA en pediatría ya se ha realizado, ¿no? Ya existen parámetros, ¿no?, que se valoran en pediatría. Lo difícil es que lamentablemente tenemos que ver siempre escalas, porque un niño de un mes no respira igual que un niño de 2 años, igualito que uno de 4 años, ¿no? Los patrones respiratorios, las frecuencias cardíacas son totalmente diferentes en cada grupo etario, así como en la presión arterial. Sepsis grave ya no existe, ¿no?, en la definición actual, porque de por sí sepsis ya es un evento grave, ¿no? O sea, no decir sepsis y pensar que no es grave creo que no es prudente. Sepsis ya es grave ya. La idea es que el paciente no esté en shock séptico. Entonces, ¿qué es shock séptico? Sepsis más el uso de repente de vasopresores para mantener una presión arterial media más de 65, más la presencia de lactato que se puede tomar en AGA, ¿no?, más de 2, ¿no?, tras un reto importante de fluidos. Eso ya es shock séptico. ¿Por qué es importante esto de acá? Con solamente poner shock séptico en el paciente, la mortalidad aumenta en un 40% en las mejores unidades de terapias intensivas. O sea, es más, 40% es bastante, ¿no? Con terapias intensivas que tienen de repente mejor monitorización, más disponibilidad de muchos exámenes, 40% de mortalidad, casi 1 de 2 se muere. Esto es el SOFA en adultos. A pesar que es amplio los parámetros, comparado con los parámetros pediátricos, es bastante sencillo, ¿no? Eso es para que vean que es bastante, ¿no? Respiración, coagulación, hígado, ¿no?, función cardiovascular, sistema nervioso central basado en la escala de coma de Glasgow, ¿ya?, y la creatinina, ¿no? O sea, son parámetros clínicos como parámetros laboratoriales, ¿no? No se puede hacer tan rápido, ¿no? Obviamente en muchos hospitales a veces los exámenes demoran 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no?, dependiendo ya de la logística de cada hospital. Si esto parece un poco grande, ¿no?, la parte del SOFA pediátrico es más grande incluso, ¿no?, porque acá vemos, por ejemplo, ya que los scores, o sea, 1, 2, ¿no?, 0, 1, 2, 3, 4, y el respiratorio podemos valorar el PAFI o el SAFI, ¿no? El PAFI lo valoramos a través de un análisis de gases arteriales, ¿no?, cuya puntuación, ¿no?, da un valor. Mientras más alto sea el PAFI, obviamente la puntuación es menor. Mientras más bajo sea el PAFI, la puntuación es mayor, o sea, mayor componente respiratorio. Si no es posible tomar un AGA, entonces el SAFI ayuda, ¿no?, la saturación. Ya que también, igualito, mientras más alto sea el SAFI, la puntuación es menor, ¿no?, y así va bajando y la puntuación o el score va siendo mayor. Otro parámetro que también es de laboratorio es el conteo de plaquetas, ¿no?, cuyo valor es inversamente proporcional al grado de plaqueta. Mientras más altas o normales sean las plaquetas, la puntuación es 0. Mientras las plaquetas van bajando, la puntuación va subiendo, ¿no? De 100 a 140.000, 1 score; de 50 a 99.000, un score de 2; de 20 a 49.000, una puntuación de 3, y así va subiendo. Asimismo, valoramos la función hepática, ¿no?, a través de la bilirrubina, ¿no? Mientras más bajo sea la bilirrubina, obviamente el componente de puntuación a nivel hepático es menor, ¿no? Lo ideal es que esté en valores menores de 1.2. Va subiendo los valores de bilirrubina, el score también va subiendo. A nivel cardiovascular, como que se complica un poco la cosa, ¿no?, porque las presiones arteriales medias van a depender del grupo etario del paciente. En menores de un mes, ya la presión arterial media por un score de 0 tiene que ser más de 46. Para un score de 1, menos de 46. Y si es necesario uso de vasoactivos, ya dopa, dobuta, dopa, adrenalina, dopa, adrenalina, noradrenalina, las puntuaciones van bajando, ¿no? Estas puntuaciones también van a variar con la edad del paciente, ¿no?, que está dado en meses, ¿ya? Y según eso se da una puntuación: 0, 1, 2, 3, 4. A nivel neurológico, evaluamos mediante el score, la escala de coma de Glasgow. Si es un niño lactante, usamos modificado por pediatría. Si es un niño obviamente más grande, más de 8 años, es exactamente igual que el del adulto, ¿no? Y la puntuación, ¿no?, mientras más alto sea el Glasgow, la puntuación del score también va a ser más baja. Y a nivel renal también se complica un poco la cosa, ¿no?, porque los valores de creatinina muchas veces van a depender de la edad, ¿no? Es diferente uno de un mes, como ven en el cuadro, de unos 11 meses, de 12 a 23 meses, y sucesivamente hasta mayores los 216 meses, que es casi considerado común en el adulto. Ya, entonces, para hacer un SOFA pediátrico tenemos que tener esta tabla, ¿no?, porque es difícil a veces recordarse
exactamente los valores o las puntuaciones de acuerdo a cada grupo etario, ¿no? La práctica hace que muchas veces sepamos algunos valores, pero no vamos a saber todo necesariamente. Según esto, mientras más alto sea la puntuación, más de 2, ya el paciente está obviamente séptico. Entonces, ¿qué es sepsis? Sepsis es infección más cambio en el SOFA, ¿ya? Más 2 o más, ¿no? ¿Ya? Por quick SOFA, más de 2, lo que hacen los adultos, donde el quick SOFA, ya mencionamos 3 parámetros importantes, que son alteración del estado mental, ¿ya? O sea, el GLAFO menor de 13, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica menor de 5. 2 o más hacen diagnóstico de sepsis. El SOFA generalmente lo hacemos en la unidad de terapia intensiva, donde el paciente, aparte de la evaluación clínica, ya tiene ¿qué cosa? Tiene exámenes auxiliares, y con eso permitimos valorar función renal, función hepática, coagulación, ¿ya? Función cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esta es una gráfica, ¿ya? Que más o menos se va a repetir en varias oportunidades. Paciente con sospecha de infección, ¿no? Hacemos ¿qué cosa? ¿No? Podemos hacer, si es grande, el quick SOFA, ¿no? Valoramos. Si el quick SOFA es positivo, evaluamos recién la disfunción orgánica, o sea, valoramos el score de SOFA con los gráficos que hemos hace un rato colocado, ¿no? Valoramos función hepática, función renal, evaluación neurológica, ya valoramos coagulación, valoramos frecuencia respiratoria, presión arterial, etc., ¿no? Si es 2 o más, decimos que el paciente está séptico, ¿ya? Si el paciente está séptico, ya lo manejamos como sepsis, ¿no? Que es motivo de la charla, ¿no? Si el paciente tiene lactato más de 2 y necesita volumen, y el volumen no es suficiente, necesita vasopresores para mantener presiones arteriales por encima del PAN de 65, decimos que el paciente está en shock séptico. Esto es importantísimo, porque decir shock séptico ya alarma todo, porque como mencionaba, la mortalidad es por encima del 40% en las mejores unidades de terapia intensiva, ¿no? Obviamente la sepsis, la mortalidad es mucho menor que en el shock séptico. ¿Por qué se hace esta apreciación de conceptos? Porque se ha visto que al hacer esto es más práctico, es más rápido, es una conducta mucho más rápida. La fisiopatología y el manejo, cuando uno revisa de acuerdo a los conceptos, viene a ser muy parecido a lo que se ha hecho siempre, ¿no? En relación a volumen, inotrópicos, etc., ¿no? Pero esto permite definir en el paciente, tener una alerta más rápido respecto a cómo vamos a valorar al paciente. Bueno, esto es para que tengan en cuenta los signos vitales de acuerdo al grupo etario, ¿no? Como mencioné, varía de acuerdo a la edad, igual que los leucocitos. Ya en un neonato podemos tener 23.000, 25.000, 30.000 leucocitos y puede ser normal. Ya en uno de menor de un año, menos de 15.000 es normal, en mayor de un año más de 10.000 ya comienza a ser como en el adulto. O sea, como que en pediatría se complica un poco, ¿no? Porque todos son tablas, gráficas, etcétera, ¿no? No somos de poner una ampolla en 100, 2 ampollas en 100, como hacen en adultos, que es más sencillo. Pero obviamente la práctica hace que muchas veces algunos valores no recorren. Pero siempre tenemos que recurrir a las tablas, ¿no? Las tablas, las gráficas, etcétera. Por lo que respecta al paciente pediátrico, ¿no? ¿Qué implicancias debe tener estas definiciones? Aún todavía no ha sido evaluado. Todas las evaluaciones que se han hecho de manera estricta y de manera ya consensuada han sido en adultos, y en cierta forma se ha extrapolado en relación a la población pediátrica. Todavía se están adaptando, ¿no? Variables según cantidades según variables de edad, ¿no? ¿Ya? Cuando valoramos a un paciente, ¿ya? Dentro de la evaluación siempre es importante tener esto en cuenta, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica, que esto la verdad sirve para todas las patologías, no solamente para sepsis, sino para todas en general. Vemos 3 aspectos: apariencia, respiración y circulación. En relación a la apariencia, vemos si el paciente tiene una apariencia anormal, o sea, el paciente lo evalúa, le levantan el brazo, no responde, está hipotónico, está hipoactivo, desconectado con el medio, está con la mirada perdida, o está irritable o está inconsciente, ¿no? Entonces el paciente está mal, no está grave, ¿no? ¿Ya? En la respiración vemos cómo están los ruidos respiratorios, ¿ya? Y signos de dificultad, ¿no? Vemos cómo están los tirajes, ¿no? Obviamente un paciente con tiraje intercostal es menos grave que un paciente que tiene tiraje intercostal más tiraje supraclavicular. El tiraje supraclavicular es menos grave que un paciente que tiene aleteo nasal, ¿no? Entonces, la valoración de los patrones respiratorios es importante, ¿no? O sea, cuando vemos un paciente con aleteo nasal o gasteo, tenemos que estar bien alerta, porque probablemente ese paciente se va a agotar, ¿no?
y no vamos a esperar no vamos a esperar poner solo oxígeno. De repente es necesario en ese paciente intubación, ¿no? Para evitar que el paciente se agote. Y lo tercero que evaluamos dentro del triángulo de evaluación pediátrica es la circulación, cianosis, palidez o que esté todo moteado o parchado, ¿no? Que vemos, muchas veces decimos, luce tóxico el paciente, ¿no? Porque luce mal, una palidez terrosa, ¿no? Como si fuera un paciente nefrópata crónico, etc., ¿no? O sea, un blanco sucio vemos en el paciente. O sea, tenemos que evaluar estas tres cosas, ¿no? Para darnos una idea de qué tan grave está el paciente rápidamente. En la anamnesis, ¿no? Todos sabemos que a nosotros nos han enseñado que la anamnesis o la historia clínica hace el 80% del diagnóstico, ¿no? Eso ha sido desde siempre y va a ser, creo que, toda la vida. Normalmente siempre tenemos que preguntar por qué el paciente llegó a ese estado. No es normal, ¿no? O no es frecuente que un paciente con una neumonía bien manejada llegue a una neumonía que esté súper complicada y que esté séptico y que vaya a shock séptico. De repente ese paciente tiene una comorbilidad, de repente tiene una inmunodeficiencia, de repente tiene una enfermedad microsomal, etcétera, que hace que el paciente no responda a la terapia convencional que normalmente se hace. Es importante eso porque tenemos que explicar a la familia, ¿no? Muchas veces la familia no entiende que una neumonía que entra al hospital que no está grave, al final puede llegar a ventilación mecánica. Debemos tener en cuenta que la neumonía es la primera causa de muerte infantil, ¿no? En diversas latitudes, ¿no? Entonces se puede complicar a pesar de hacerlo adecuado, ¿ya? También situaciones clínicas que pueden implicar inmunodepresión. Por ejemplo, pacientes de repente que están con tratamiento de RJ o lupus que están con inmunosupresores. O pacientes que hayan recibido trasplantes que están con inmunosupresores. Generalmente son los que hacen complicaciones infecciosas. Muchas veces, a veces ni siquiera tienen fiebre. Y cuando todo el cuadro eclosiona, el paciente llega realmente grave a la emergencia. Alergias medicamentosas, tratamientos antibióticos previos, ¿no? Porque si el paciente ha sido manejado con antibiótico-terapia, probablemente ya tiene una resistencia antimicrobiana, ¿no? Y estos tratamientos antimicrobianos previos también hacen que el paciente se colonice con bacterias que uno a veces no está acostumbrado a ver. Nosotros normalmente, yo recuerdo, yo soy uno de los fundadores de la UCI pediátrica acá del hospital, ¿no? Recuerdo que nuestra principal bacteria inicialmente, ¿no? Era la pseudomonas, ¿no? Pseudomonas, Klebsiella, ¿no? Que era clásica. Después comenzaron a aparecer otras bacterias, ¿no? Acinetobacter, ¿no? Después Streptococcus, ¿no? Después Elizabeth Kingiae, ¿no? Cada vez aparecían más bacterias con nombres rimbombantes, ¿no? Que cuando uno busca en la literatura, ya casi existe poca información, ¿no? ¿Y qué ha pasado, no? ¿Por qué toda esta migración de nueva cantidad de gérmenes, no? Porque lamentablemente vemos como antecedente en esos pacientes, parte de su menú diario era antibiótico terapia de amplio espectro. Esto hace que colonice, que cambie toda la flora y se vean patologías de este tipo, ¿no? Que no estamos acostumbrados. ¿Qué gérmenes vendrán en un futuro? No sabemos, ¿no? Ya no sé qué nombre tendrán, ¿no? Pero cada vez vemos nombres cada vez más raros, ¿no? Y muchas veces esto representa un reto en relación al antibiótico terapia. Ya no sabemos qué vamos a colocar, ¿no? Antes nuestro techo era colistina más algo, ¿no? Cuando meropené, y algunas veces, a veces ni eso lamentablemente lo ocurre. Las colonizaciones previas por gérmenes potencialmente patógenos, como ya hemos mencionado. El examen físico en estos pacientes debe ser un examen físico detallado. Al paciente que viene obviamente en cuadro grave se le evalúa calatito, ¿no? Todo se le evalúa, porque muchas veces encontramos ahí un foco, ¿no? Que si lo evaluamos así de manera somera se nos va a pasar, ¿no? A veces solamente nos esperanzamos en los exámenes, ¿no? Que el examen de laboratorio nos diga cuál es el foco, ¿no? Que la radiografía nos diga la neumonía sin haber examinado ese al paciente, o que la radiografía de hueso diga que hay una osteomielitis, ese es el foco. Cuando evaluamos el paciente vemos una tumoración infecciosa, etcétera, el nivel de zona glútea que muchas veces no evaluamos, ¿no? A veces vemos un Fournier y solamente el paciente estaba quejando y nadie le ve el potito, ¿no? Hasta que la enfermera nos avisa que hay algo raro en esa zona, ¿no? Entonces tenemos que evaluar al paciente completo. O sea, no nos basamos en la historia clínica con la cual he referido, ¿no? Lo que sí me olvidaba, gran parte de nuestros pacientes son referidos de otros hospitales a nivel nacional, ¿no? Nos refieren del Hospital del Niño, de Cayetano, de San Bartolomé, de hospitales de provincia, etc., ¿no? Muchos concordamos con el diagnóstico, ¿no? Otros a veces el diagnóstico es totalmente diferente, ¿no? Difiere totalmente, ¿no? Y la diferencia inicialmente a veces lo hace un simple examen clínico, ¿no? Antes que un examen de laboratorio. Pruebas complementarias obviamente sirven para apoyar lo que evaluamos clínicamente. Valoramos también la repercusión de la misma, o sea, sirve para tener un basal
y en algunos casos también para hacer seguimientos, como por ejemplo procalcitonina, el lactato, que es importante, ¿no? Que es un valor pronóstico. También estas pruebas complementarias sirven para evaluar el foco o el origen de la infección. Y averiguamos también, en lo posible, ya los agentes etiológicos. En los últimos tiempos, ni tanto últimos tiempos, en las últimas semanas diría, hemos tenido un revuelo en relación a los diagnósticos etiológicos. Antiguamente tratábamos a ciegas, actualmente con el apoyo importante a veces de laboratorio, exámenes de PCR, ¿no? En tiempo real, o el fill-array, hemos encontrado diagnósticos que no teníamos, ¿no? Gran parte, por suerte, diría casi todos nuestros pacientes tienen diagnóstico, ya sea viral o bacteriano, casi todos, ¿no? Antiguamente casi todos no tenían diagnóstico etiológico, solamente neumonía, debido a que no sabíamos. Ahora ya sabemos ya qué cosa es. Todavía no tenemos, no todos los exámenes nos ayudan en relación a cuál es el antibiótico apropiado, porque solamente identifican gérmenes, no hacen la sensibilidad. Pero yo creo que es un avance importante, ¿no? Hemos tenido pacientes con 2 bacterias más un virus, o 2 virus más 2 bacterias, ¿no? Cada vez más raras, ¿no? Por suerte, el apoyo del laboratorio en los últimos meses ha sido importantísimo, ¿no? Para establecer nuestra flora, ¿no? La verdad que en los últimos meses nuestros pacientes en general, ¿no? Casi la mayoría, tiene diagnóstico etiológico, cosa que no veíamos antes. Probablemente nuestra estadística en relación a diagnósticos etiológicos va a cambiar, ¿no? Porque ya sabemos qué cosa está produciendo el cuadro infeccioso. Bueno, pruebas complementarias para lo mismo, para establecer el diagnóstico etiológico, gravedad del paciente, evolución del paciente, ya, etcétera, ¿no? Y en relación a los cultivos, valoramos los cultivos de acuerdo a lo que al foco infeccioso que estamos pensando, ¿no? Si es una MEC, el cultivo más importante va a ser siempre el Ictericia. Muchos de estos pacientes a veces vienen de otros hospitales y ya han recibido antibióticos. Entonces no nos quedamos solamente en el cultivo. Si el cultivo sale positivo, obviamente que nos ayuda. Pero si el cultivo sale negativo, ¿no? Tenemos bastante chance de hacer otras pruebas, ¿no? Que son PCR en tiempo real, que lo hacemos de manera que sale rápido los resultados, ¿no? Y eso da un vuelco en relación al tratamiento, ¿ya? Entonces, si estamos pensando en una diarrea, un foco intestinal, obviamente pacientes también han recibido antibióticos, los cultivos salen negativos, pero existen otras pruebas moleculares que se puede determinar. Por suerte ya se está haciendo, ¿no? Y ya tenemos diagnósticos importantes de estos pacientes, ¿no? Cosas que no veíamos antes, ¿no? Entonces el diagnóstico microbiológico es importante. Lo único que se avanzó bastante en el diagnóstico microbiológico, lo único que falta avanzar en esa parte de repente es ver la sensibilidad de determinada bacteria, ¿no? Para ver cómo va la resistencia antimicrobiana. Igual el examen de laboratorio, entonces esto es para valorar inicialmente al paciente. Entonces cuando manejamos un paciente con sepsis, ¿ya? ¿No? Lo manejamos de manera escalonada, ¿no? Esta es una gráfica de verdad bastante sencilla, bastante práctica de cómo observar al paciente, ¿ya? En el minuto 0 obviamente valoramos al paciente, ¿no? Deterioro del sensorio, alteración de la perfusión, ¿no? Le damos oxígeno, alto flujo, establecer rápidamente un acceso endovenoso, ya sea 2 vías periféricas buenas o si no una vía central o una intraósea, ¿no? Para infundir rápidamente fluidos si el paciente está, obviamente, para que reciba la resucitación inicial. Entonces a los 5 minutos realizamos la resucitación inicial. ¿En qué consiste esta resucitación inicial? Generalmente los bolos, ¿no? Bolos de cloruro de sodio, 20 cc por kilo por vez. ¿Cuántas veces? 2 o 3 veces. Después vamos a hablar de la calidad, la cantidad, los tipos de fluidos, todo eso, ¿no? Por lo general puede ser solución salina hipotónica, solución polielectrolítica, etcétera, ¿no? O soluciones coloides, ¿ya? Hasta que mejore obviamente la perfusión o se detectan signos de RALes pulmonares o hepatomegalia, ¿no? Pero esto ya no es tan cierto, ¿no? Hay muchas discusiones en relación a este punto, ¿no? Hay algunos autores que escriben bastante sobre esta patología sepsis y dicen más es menos y menos es más, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Mucho volumen a veces hace que el paciente se complique más, ¿no? Y poco volumen hace que a veces también el paciente se complique más, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende eso? Pues es una cantinflada, ¿no? Pero se entiende esto porque cada paciente debe ser manejado de manera individual, debe ser individualizado, ¿no? No a todos, vamos todos 3 bolos, no, hay que evaluar al paciente. Por ejemplo, ¿no? Algo muy sencillo que nosotros vemos porque tenemos nuestra referencia a veces paciente de la selva central, ¿no?
donde vemos pacientes sépticos, shock sépticos o desnutridos severos. Si le damos a esos chiquitos de repente bolos de 20 cc por kilo, rápidamente lo llevamos a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y nos va a ganar. Ahí hacemos reposiciones más lentas, 10 cc por kilo en 30 minutos, ¿no? Ya no rompe esta regla. O sea, esas son las excepciones a la regla. En los cardiópatas también, no somos muy enérgicos, hacemos reposiciones en 24 horas, no hacemos reposiciones muy rápidas, porque si hacemos muy rápido también podemos llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva, no rápidamente en un paciente cardíaco. Entonces, dicho de otra forma, muchas de estas apreciaciones se tienen que ya individualizar de acuerdo a la patología del paciente, pero de manera global, más o menos para que entiendan, son bolos de 20 cc por kilo y evaluación constante, ¿no? Hasta que mejore los signos de perfusión. Siempre valorar, ¿no? Si existe hipoglicemia o no existe hipoglicemia, o existe hipocalcemia o no existe hipocalcemia. La corrección rápida de estas dos alteraciones está relacionada a una mejoría o una disminución de la mortalidad. Pacientes que hacen más hipoglicemia más persistentes se mueren más, igualito que las hipocalcemias. O sea, debe ser corregida rápidamente a través de volúmenes y infusiones de glucosa. Iniciar, ¿no? Antibiótico terapia, ¿no? Entonces la antibiótico terapia es importantísima. Obviamente lo ideal antes de iniciar la antibiótico terapia es pedir todos los cultivos posibles, ¿no? Lo más rápido posible. Pero la toma de cultivos, si demora mucho, no debe retrasar, ¿no? Después de la primera hora el inicio de la antibiótico terapia. Es importantísimo eso, porque mientras más tiempo pase, esa respuesta inflamatoria disregulada va a ser peor. El paciente, obviamente, si no le colocas el antibiótico contra el agente que le produce todo este cuadro séptico, no va a mejorar en 1 hora, en 2 horas va a estar peor, en 3 horas va a estar peor, ¿no? Si no tratas la causa de base. Es importante ver esto, ¿no? Nosotros a veces nos amargamos o renegamos con nuestros residentes cuando hacemos el RP, hacemos un RP bien bonito, ¿no? Antibiótico, etcétera, y la enfermera copia el RP, pero como la enfermera a veces tiene varios pacientes en emergencia, ya cada paciente tiene su hora, ¿no? Y si son las 10 de la mañana, la enfermera pone 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la noche, ¿no? Pero el RP estaba desde las 10 de la mañana, ¿no? Entonces no podemos esperar 6 horas, ¿no? Obviamente para la enfermera es más fácil porque ya le permite tener un orden, pero en estos pacientes son prioridad. O sea, no podemos hacer, si el RP dice 10 de la mañana, está a las 10 de la mañana, a lo mucho el antibiótico tiene que haberse colocado a las 11 de la mañana, ¿no? Previamente ya han tomado exámenes, cultivos, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que verificar esto de acá, ¿no? Porque eso también, la demora ha demostrado también el aumento de la mortalidad y la morbilidad en estos pacientes. Entonces es importante iniciar antibiótico terapia lo más precoz posible, por eso se llaman, ¿no? La hora de oro en pacientes con sepsis. Si que el paciente no responde, o sea, le das líquido, no responde, se llama shock refractario a fluidos, ¿ya? Entonces, este shock refractario a fluidos, si es así, ¿qué necesita? Iniciar inotrópicos. Si el paciente tiene un trastorno del sensorio o de vía aérea, obviamente debemos intubar rápidamente, ¿no? Intubación rápida. Si fuera necesario, ya usamos previo uso de atropina, ketamina, etc., ¿no? Y acá dividen rápidamente en 2 tipos, ¿no? Si es un shock frío o un shock caliente. Shock frío, extremidades frías; shock caliente, extremidades calientes, ¿no? Shock frío, ¿no? El tratamiento de base básicamente es la adrenalina, ¿no? Que es, de preferencia se coloca por vía central. Ya, shock caliente, ya, noradrenalina, también de preferencia por vía central. Hay unos pacientes que tienen normotensión, pero también está chocado. Algunos ponen como alternativa a la dopamina, ¿no? Pero hay bastante discusión en relación a la dopa. Cada vez se está dejando de usar menos. ¿Cuál es la diferencia, no? A pesar que muchos le dan duro a la dopamina, ¿no? Que ya no se debe usar, que no está indicado, lo que hemos observado nosotros con el inicio de estas drogas inotrópicas, tanto adrenalina como noradrenalina, mayor componente vascular periférico, ¿no? O sea, mayor necrosis distal, todo eso, cosa que no veíamos cuando usábamos dopamina. No veíamos nunca acronecrosis, etcétera, ¿no? Pero en estos pacientes sí, con estas drogas estamos observando, ¿no? Y eso obviamente conlleva un evento traumático en la familia y después problemas médicos legales que no entienden que lamentablemente puede ser parte de una reacción adversa de una patología de por sí grave, ¿no? Muchas veces se pierde el dedo para salvar la vida, ¿no? Y hacerle entender eso a las familias es difícil. Si el paciente no responde, ¿no? Con la catecolamina indicada, decimos que es un shock refractario a catecolaminas. Entonces probablemente ese paciente tenga
¿no? De repente una insuficiencia adrenal, etcétera. Ya muchas veces no se indica la confirmación, ¿no? Una prueba de supresión con cortisol, dosaje de cortisol, etcétera, ¿no? Podríamos iniciar hidrocortisona, pero no a dosis inmunosupresoras, ¿no? Sino dosis convencional nomás, igualito, ¿no? Acá dicen que más dosis es menos efecto y mayor cantidad de efectos adversos. Dosis convencional 10 miligramos por kilo día o 2 miligramos por kilo cada 6 horas, depende del paciente, ¿no? Entonces, en las medidas iniciales de reanimación, ¿no? Ya mencionamos precocidad de la instauración del tratamiento y logro de objetivos. Establecemos el ABC, la vía aérea, ya, ¿no? La buena respiración, circulación y la reanimación si fuera necesario en este paciente, la reanimación cardiopulmonar, ¿no? La reanimación cardiopulmonar está escrito dentro de todos los parámetros que ustedes han escuchado en la exposición anterior. Es lo mismo, se hace lo mismo en el paciente. La diferencia es que en estos pacientes infundimos rápidamente volumen, porque si no hay volumen, no hay buena circulación y el paciente no va a responder. Administramos oxígeno de acuerdo a lo que necesita el paciente. Monitorizamos siempre ya los parámetros de frecuencia cardíaca, respiratoria, un electrocardiograma continuo, la pulsioximetría, etc. Canalizamos siempre 2 vías periféricas de gran calibre, valoramos intraósea o una vía central. La fluidoterapia, los cristaloides o coloides, ¿no? ¿Qué cosa damos? ¿Qué es mejor? ¿Usar suero fisiológico o usar poligelina? ¿Qué es mejor? O usar albúmina, ¿no? Está demostrado que no es mejor uno que otro, ¿no? Lo que sí está demostrado que uno es más caro que otro, ¿ya? Entonces, podemos usar lo que, ¿no? Cualquiera de las 3 cosas, ¿ya? Cumple su efecto en el paciente de espasor de volumen. Ya, obviamente si tenemos coloides podemos usarlo, si tenemos cristaloides podemos usarlo, ¿no? Pero sí está demostrado que uno no es mejor que otro. O sea, podemos infundir cualquiera de los 3 tipos de fluidos para evitar para mejorar la circulación en el paciente, que es un parámetro importante. Mejora la circulación, también eso va en relación a la disminución del lactato y una mejora en la presión arterial media. O sea, el paciente lo estamos sacando del shock séptico. ¿Ya? Al sacarlo del shock séptico, estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos disminuyendo la mortalidad, ¿no? Le estamos llevando nuevamente a la vida al paciente, lo cual es importante. Extraemos obviamente cuando canalizamos una vía una muestra analítica de todo lo que sea posible. Valoramos función hepática, función renal, ya mencionamos el SOFA, ¿no? Hígado, riñón, valoramos también otros parámetros como electrolitos, etc. Buscamos qué otros órganos adicionalmente en el paciente se encuentran comprometidos. Los cultivos van a depender de acuerdo a lo que estemos pensando como factor desencadenante en el paciente. Corregimos hipocalcemia y policemia rápidamente, lo más rápido posible. Valoramos periódicamente la necesidad de intubación. Muchas veces la necesidad de intubación no va a depender de un AGA, ¿no? ¿Ya? ¿No? Si es que el AGA obviamente está súper alterado, el paciente tiene que intubarse, ¿no? Pero no vamos a esperar que si la máquina está malograda y no se puede hacer AGA, no, el paciente hay que esperar el resultado para ver qué hacer. Si el paciente está con un distrés marcado, un desbalance torácico-abdominal, que está con un trastorno respiratorio importante, el paciente tiene que ser intubado, no se puede esperar. Protegemos la vía aérea y así oxigenamos mejor a nuestros pacientes. Otras exploraciones complementarias va a depender de la estabilización inicial para controles, ¿no? O del foco que estemos pensando. Y como ya mencioné, ya activamos la antibiótico terapia lo más pronto posible. O sea, la toma de cultivos ya no debe retrasar el inicio de la antibiótico terapia. ¿Qué antibiótico escogemos? De acuerdo a lo que estemos pensando, ¿no? Foco respiratorio, foco pulmonar, foco neurológico, óseo, no lo sé. De acuerdo al foco que estemos pensando, iniciamos de manera empírica nuestro tratamiento antibiótico. Y con los cultivos, ya que demoran por un promedio de 72 horas, ya realizamos una reevaluación del inicio del antibiótico. Muchos prefieren iniciar antibiótico terapia con una terapia desescalonada, no escalonada, ¿no? O sea, iniciamos antibiótico terapia de alta potencia y después del resultado vamos bajando, ¿no? Algunos mencionan, hay dos líneas en base a esto. Uno dice no porque aumenta la resistencia antimicrobiana en un paciente que no lo necesitaba. Otros dicen no, porque si te equivocas el paciente en 72 horas probablemente va a estar peor y se va a morir, o si no se muere, va a tener mayor secuela del órgano afectado o de los órganos afectados, ¿no? Entonces nosotros por lo general usamos la terapia desescalonada, ¿no? Vayamos casi al tope y de acuerdo al resultado y evolución del paciente bajamos, ¿no? el espectro antibiótico. La reanimación inicial, como ya mencioné, no debe durar más de 15 minutos, debe ser rapidísima y el objetivo es, ¿qué cosa? Mejorar el gasto cardíaco, o sea, una frecuencia cardíaca apropiada, llenado capilar adecuado
¿no? Un nivel de conciencia mejorado y una presión arterial en valores normales. Si no se puede solamente con agua, o con fluidos, perdón, ya usamos catecolaminas, ¿no? O inotrópicos para mejorar la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son los objetivos iniciales? Normalizar la frecuencia cardíaca. Para normalizar la frecuencia cardíaca tenemos que ver nuestras tablas, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca va a depender del grupo etario. Un niño de un mes, de repente una frecuencia cardíaca de 140 es normal. Un niño de repente 8 años, 140 está obviamente con una frecuencia cardíaca muy alta. Nuestro objetivo también es disminuir el llenado capilar, menos de 2 segundos. En los neonatos, menos de 3 segundos, ¿no? ¿Ya? Y una presión arterial en lo posible normal. También vemos también nuestras tablas de acuerdo al grupo etario. La idea es tener pulsos periféricos, ¿no? Normales, ¿ya? Y un estado mental que haya mejorado, ¿no? El paciente llegó somnoliento, no respondía, no hablaba, le pones líquido, le pones todo y el paciente ya se despierta, ve a la mamá, le sonríe o se calma o llora con el extraño, se calma con los padres. Significa que el paciente, desde el punto de vista de sensorio, está respondiendo favorablemente, ¿ya? Y además, esto desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio, mejorar siempre el déficit de base, ¿no? Tenemos que monitorizar siempre la diuresis, ¿no? Lo ideal es llevar diuresis por encima de un cc por kilo por hora, ¿no? El lactato sérico, si llegó con 3, 4, bajarlo lo más rápido posible. Muchas veces se logra con una mejor perfusión hídrica en el paciente, ¿no? Menor de 2. Y esto disminuye la mortalidad en los pacientes. La PVC entre 8 y 12. ¿Ya? Esto también está en discusión. Algunos dicen que no debemos basarnos solamente en los valores de la presión venosa central, ¿no? No siempre se relaciona con el volumen de líquidos intravascular que tiene el paciente. Si hay que hacerlo, ¿no? Y valorar esto. Si no hay, bueno, tampoco no, si está alterado y no existe, digamos, un equilibrio entre lo que se ve y lo que marca la PVC, lo que gana o lo que define es el paciente, ¿no? Si la PVC está en 6, por decir, el paciente está despierto, alerta, obviamente lo que manda es el paciente, no la PVC. Pero si la PVC está en 6, 5, el paciente está postrado, chocado, probablemente si tiene el valor se correlaciona clínicamente, más que más fluidos, más inotrópicos, etcétera, ¿no? O otras cosas. Idealmente tener presiones de perfusión, ¿no? De 65, ya en menor de un año hasta 60, en mayor de un año 65. Y tener también saturaciones venosas centrales por encima de 70%. Pero eso también ya cada vez se está dejando un poquito menos, ¿no? Entonces, ya vimos la sepsis, ¿no? Ahora, cuando el paciente va a grados más avanzados de sepsis, ¿no? El paciente tiene lactato más de 2 o necesita, para tener presiones arteriales medias por encima de 65, decimos que el paciente está con shock séptico. Entonces, estos pacientes con shock séptico, ¿qué cosas tienen que hacer, no? ¿Qué cosas tienen que hacer? Se tiene que hacer obviamente más invasivo, ¿no? Entonces valoramos, ¿no? Algunos se basan, esto es sacado del PALS, ¿no? Ya el nivel de saturación venosa, ¿no? Más de 70%. Si la saturación venosa central más de 70% con presión baja, decimos que es un shock caliente. Shock caliente, ya caliente, tiene más letras que frío, entonces noradrenalina tiene más letras que adrenalina, ¿no? ¿Qué usamos? Noradrenalina, ¿no? Más o menos para que tenga una mnemotecnia. O sea, boleamos al paciente, ¿no? Obviamente todo inotrópico, el paciente tiene que estar bien perfundido, si no los inotrópicos no funcionan. ¿Ya? Noradrenalina, ya podemos usar vasopresina o terlipresina, de acuerdo a lo que tengan. No tenemos poca experiencia en relación a estos inotrópicos, a la vasopresina, ya que es un vasoconstrictor, ¿no? Ya, ahora, otro esquema, ¿no? Si la saturación venosa central está menor de 70, la presión arterial normal y la perfusión deficiente, ya transfundimos. Si el paciente tiene hemoglobina menor de 10, lo que hacemos es mejorar la hemoglobina por encima de 10 generalmente. Optimizamos la saturación de oxígeno, no usamos bolos. Una alternativa puede ser levosimendan, mirrinona, nitroprusiato o dobutamina, ¿no? Que son los menos frecuentes en nuestros pacientes. Cada vez se está usando más el levosimendan, ¿no? Para insuficiencia cardíaca, para sepsis, ¿no? Porque parece que es un medicamento mágico, ¿no? Mejora el ritmo cardíaco sin agotar nada al corazón, ¿no? Pero bueno, no lo tenemos de manera muy frecuente. Muchas veces cuando vienen misiones extranjeras a operar patología cardiovascular, nos dejan algunas muestras y cuando lo hemos usado, la verdad, los resultados son bastante buenos. Otro tercer aspecto es la saturación. Cuando la saturación venosa central
es menor de 70, con presión arterial baja y una perfusión deficiente, ¿no? Eso llamamos, ¿qué cosa? Shock frío, ¿no? Shock frío usamos fundamentalmente adrenalina, ¿no? Bolos también de dosis menor, optimizamos la saturación y mejoramos la hemoglobina por encima de 10. Si el paciente no responde a todo eso, pensamos que de repente el paciente tiene un poco de insuficiencia o gran riesgo de insuficiencia adrenal, ¿no? Y usamos hidrocortisona, 2 miligramos por kilo dosis, ¿no? 10 miligramos por kilo día, 8 a 10 miligramos por kilo día. Entonces, las 4 reglas, ¿cuáles son? Cuando se sospecha de sepsis, tratarlo inmediatamente. No esperar los resultados y recién reevaluar, no, tratamos inmediatamente. ¿Ya? No guiamos la reanimación solo en base a la PVC, ¿no? Cada vez, antes esto era una regla, ¿no? A todo PVC y según eso infundíamos o no volumen. El otro, iniciamos aminas cuando se detecte el shock, lo más rápido posible. Antes se indicaba después de 1 hora, actualmente se puede indicar antes de la hora, ¿no? Iniciamos antibiótico terapia en la primera vez, es importantísimo, ¿no? La antibiótico terapia, como todos los 4 aspectos aquí mencionados, son importantes para disminuir la mortalidad en los pacientes. En relación a las medicaciones vasoactivas, ya, por lo general, cada vez se está usando menos la dopamina. Pero ¿en quiénes pueden ser útiles? En pacientes con bradicardia y bajo riesgo de angina, ¿no? La vasopresina, ya, o su análogo, la terlipresina, y la adrenalina, no ha demostrado superioridad sobre la noradrenalina. Lo que se ha demostrado es que cuando usamos la vasopresina o la terlipresina, disminuye la necesidad de dosis de noradrenalina, ¿no? Igual el gráfico, como mencionaba hace un rato, ¿no? Es un algoritmo para el manejo de soporte hemodinámico en lactantes y niños, ¿no? Al final, cuando el paciente no responde ni vasoactivos ni a fluidos, shock frío, si el paciente obviamente está frío, usamos adrenalina, ¿no? Shock caliente, usamos fundamentalmente noradrenalina. Y si no responde, decimos que es un shock refractario a catecolamina. ¿Ya? Entonces, en la primera hora, ¿qué hacemos? Ya, esto es del FALS, ya, fundamentalmente bolos repetidos, 20 cc por kilo, pero ya sabemos que esos bolos van a depender de acuerdo al tipo de paciente. Desnutrido no es lo mismo que un niño eutrófico, es más lento, el cardiópata también, los bolos no son tan rápidos. Corregimos hipolisemia y hipocalcemia, y con esta corrección muchas veces disminuye grandemente la mortalidad. Administramos la primera dosis inmediatamente, es importante. En todos los reportes, todas las guías siempre recalcan esto, ¿no? ¿Ya? Y se puede solicitar urgentemente un vasopresor en goteo o dosis de 3 de hidrocortisona si existe alta sospecha, ¿no? ¿Ya? Y establecemos un segundo acceso vascular, ¿ya? Si se anticipa una infusión de vasoactivos. Entonces vemos si responde o no responde al líquido. Si responde, el paciente solamente va a seguir monitorizado. Si el paciente no responde, hay 3 condiciones: normotensivo, ¿ya? O después shock caliente o shock frío. Normotensivo, dopamina, ¿no? Todavía lo menciona en el TALS, ¿ya? Y descarga hipotensivo con vacilación, o sea, shock caliente, noradrenalina. Si es shock frío, ya, adrenalina, ¿no? Y si el paciente no responde a catecolaminas, decimos que el paciente está en un shock séptico, ¿no? Y evaluamos ya de manera intensiva la saturación venosa central de oxígeno. Y de acuerdo a esto vemos, ¿no? Shock caliente con una saturación venosa central más del 70% de presión arterial baja, bolos, líquidos adicionales y noradrenalina, ¿no? Y si la saturación venosa central no es 70, ya con presión arterial normal y perfusión deficiente, transfusión, ¿no? Hasta un nivel de hemoglobina por encima de 10, optimizamos la saturación de oxígeno, o sea, usamos FiO2 obviamente más altos y bolos de líquidos adicionales, ¿no? Si la saturación venosa central es menor de 70, presión arterial baja y perfusión deficiente, o sea, shock frío, ya, igualito, hemoglobina por encima de 10, optimizamos la saturación de oxígeno aumentando el FiO2, ya, y bolos de líquidos adicionales. Y así, ¿no? Es lo que hace un rato mencioné. Entonces, ¿qué diferencia el shock en niños y en adultos? En adultos generalmente existe una disminución en la mayoría de la resistencia vascular sistémica. En niños, solamente en el 20% tienen disminución de resistencia vascular sistémica. Generalmente en niños el shock se caracteriza por bajo gasto cardíaco, ¿ya? Y vasoconstricción periférica en la mayoría de nuestros niños. Por eso que responden un poquito mejor a los quimiotrópicos, ¿no? ¿Ya? Los corticoides, ya solamente con riesgo de insuficiencia adrenal, no es necesario dosar cortisol, ya están en todas las guías, ¿no? Dosis, ya no usamos dosis inmunosupresoras, son dosis ya en caso de hidrocortisona 50 a 100 miligramos por metro cuadrado o 2 miligramos por kilo, ya, o 8 a 10 miligramos por kilo día.
Las inmunoglobulinas ya se puede considerar intravenosa en pacientes con shock séptico. De esto hay varios estudios donde no lo recomiendan de manera rutinaria, pero muchos de esos estudios se han hecho solamente con IgG. ¿Ya? Pero sin embargo, cuando inmunoglobulinas tienen enriquecido con IgM, IgG, IgM, IgA, sí ha mejorado un efecto pronóstico mejor en estos pacientes, ya en relación a la respuesta terapéutica, ¿no? La coagulación, cuando está alterada, no se recomienda la antitrombina 3, ya, ni tampoco o un inhibidor de factor tisular, ¿no? Sobre todo cuando estos pacientes dentro de la fisiopatología se encuentra alterado, ¿no? Hasta ahora no ha demostrado mayor beneficio. Otros tratamientos inmunomoduladores, el uso de anticuerpos monoclonales, ya, no ha demostrado tampoco un efecto sobre la mortalidad, ¿no? En general. Los hemoderivados, ¿cuál es el mejor nivel de hemoglobina? Por lo general, de manera práctica, por encima de 10, ¿ya? Respecto al uso de plasma y plaquetas, solamente en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía, ¿ya? Y que tienen trastorno en la coagulación o sangrado activo, no solamente en esos pacientes. La glucosa, como ya mencionamos, mantener VGs entre 4 y 8, que son los VGs, el volumen y difusión de glucosa fisiológico entre 4 y 8 miligramos por kilogramo por minuto, y esto va a depender obviamente de la edad. Lo ideal es mantener glucosas entre 80, ya, a 150, otros dicen hasta 180, ¿no? Evitar los extremos, tanto de hiper como hipoglicemia. Y existen también otras técnicas, ¿no?, de depuración extrarenal. No lo hacemos nosotros, no tenemos al menos esta tecnología, pero es algo que de repente en un futuro próximo podremos tener, ¿no?, que es la hemofiltración o la hemodiafiltración, para el recambio en pacientes con anuria, oliguria, etc. La pseudoanalgesia, obviamente de pacientes, idealmente pacientes que están con ventilación mecánica para que el paciente no pelee con la máquina. ¿Ya? ¿Qué hace la ventilación? La pseudoanalgesia de la ventilación mejora la compliance torácica, previene o evita la sincronía respiratoria y reduce la necesidad de presiones picos de la vía aérea, ¿no? No ha demostrado que tampoco disminuya la mortalidad, ¿no?, la pseudoanalgesia en general. Soporte respiratorio, esos son más o menos parámetros que usamos en el ventilador, que han habido otras exposiciones. ¿Ya? Profilaxis de úlcera de estrés, ¿ya? En general, muchas veces, ¿no?, en el hospital hay ranitina y vemos al residente haciendo receta por omeprazol, ¿no? No es mejor la ranitina que el omeprazol, ni el omeprazol es mejor que la ranitina, podemos usarlo de manera indistinta. Ambos protegen, pues, ¿no? No hay datos que favorezcan para uno u otro medicamento. Nutrición, ya en general, si el paciente tiene una cirugía, no es prioridad al menos iniciar los primeros 7 días, salvo que esté desnutrido o tenga alguna condición que favorezca una nutrición precoz, ¿no? Pero en general no está recomendado usar suplementos, ¿no?, omega 3, glutamina, selenio, porque no ha demostrado mayor beneficio, solamente encarecer muchas veces la receta, ¿no? Bueno, esa es la última exposición. Este es nuestro paciente que después de tanto salió flaquito, pero bueno, salió vivo, ¿no? Gracias.